vidas. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, verso 1 al 11. Tenga ahí ese texto y sígalo conmigo. Voy a leer en una versión diferente con el objetivo de que usted pueda hacer el ejercicio de comparar la versión que usted tiene y la versión que voy a leer para ustedes. Y en medio de esa lectura, póngale atención a esas diferencias. Voy a hacer una lectura pausada con el objetivo de que en medio del texto leído y escuchado, también Dios hable a nuestros corazones. Voy a leer en la versión, esta es la nueva traducción viviente. Dice así, verso 1 del capítulo 5. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros eran Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Ellos también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo. De ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejando todo, le siguieron. Hemos iniciado una serie en el libro de Lucas sobre el discipulado en el Evangelio, cómo Jesús discipuló a sus discípulos. Bien, este esquema ya se mencionó y quiero repasarlo con ustedes. Básicamente tiene 4 etapas. La primera etapa es Jesús llama. La iniciativa es de Jesús, no es mía. La iniciativa es de Él, no es mía. Vamos a explorar desde el sermón anterior y estos que siguen, cómo es la iniciativa del discipulado desde la perspectiva de Jesús. Es Jesús quien llama. 2, vamos a ver cómo Jesús forma. Aquí la vida, la enseñanza y la misión de Jesús es la que moldea a los discípulos. Vamos a explorar esto a partir de los capítulos 6 en adelante de Lucas. Y después vamos a ver la tercera etapa, cómo Jesús transforma a sus discípulos. De tal manera que el corazón, las prioridades, el servicio son renovadas
por la misma presencia de Jesús. Y por último terminaremos viendo esta etapa como Jesús envía. Y es Jesús mismo quien envía a sus testigos. ¿Por qué lo vamos a ver desde esa perspectiva? Porque si funcionó para Jesús, ¿por qué no puede funcionar para nosotros hoy? Jesús es el que llama, Jesús es el que forma, Jesús es el que transforma y Jesús es el que envía. El reto es responder a esto que Él nos está diciendo. Hoy nos vamos a concentrar en nuestro texto para ver cómo Jesús llama en este caso. Ya se estableció en el sermón anterior que es su mensaje el que transforma, su mensaje es el que da vida. Ahora vamos a ver cómo este mensaje atrae y llama y desafía a unos. El texto que hemos leído lo vamos a revisar en este mensaje en 3 etapas. Vamos a sumergirnos para contestar 3 preguntas en el texto, como si fuera una ruta de navegación. La primera etapa es ¿qué dice el texto? Y exploraremos qué nos dice el texto. La segunda etapa es qué nos enseña el texto. Y exploraremos cuáles verdades fundamentales salen de ese pasaje que nos sirvan a nuestras vidas para ser mejores discípulos de Jesús. Y por último, ¿qué me dice el texto? De paso, si a usted le gusta estudiar la Biblia, esas son las preguntas que siempre usted tiene que hacerse cuando va a estudiar el texto. ¿Qué dice el texto? ¿Qué enseña el texto? ¿Y qué me dice el texto? En ese sentido, buscamos en la última pregunta aplicaciones para nuestras vidas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me enseña el texto? ¿Y qué me dice a mí ese texto? Obviamente no voy a poder explorar en ese punto qué le dice a usted. Voy a revisar, a desafiar para que usted pueda pensar y orar en medio de ese punto que le está diciendo Dios a usted en esa parte. Iniciamos. ¿Qué nos dice el texto como tal? Ustedes tienen ahí una imagen que podría sintetizar el pasaje. Un Jesús enseñando a las multitudes, un Jesús desafiando a los pecadores, un Jesús llamando a seguirle. Básicamente esos son los 3 escenarios del pasaje. No hay mucho donde perderse. Sumamente claro en ese sentido. Pero sí necesitamos explorar para asimilar y entender qué nos dice el pasaje en ese punto. Empezamos. Para comprender este pasaje necesitamos entender la narrativa. ¿Qué es lo que Lucas está narrando en ese sentido? Si nosotros pudiéramos observar lo que está antes de este pasaje, Jesús está predicando. Déjeme hacer una mención muy particular. Y este es un detalle que está ahí, que tenemos que prestarle atención. Jesús está predicando a multitudes. Y en nuestro concepto contemporáneo eso sería un éxito. Fabuloso. Tiene una visión de multitudes. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Pero déjeme decirle que no. Si usted va a prestar atención, la meta de Jesús no es la multitud, aunque le predica a las multitudes. Es más, en este pasaje 2 veces se menciona que inclusive la gran multitud se le alanza, lo aprieta, está encima de él, al punto que tiene que retirarse un poco para que le dejen hablar. ¿Es malo predicar a las multitudes? No. Desde los versículos anteriores, Jesús está haciendo este proceso de predicar a las multitudes, sanar a los enfermos, ir a las sinagogas. Esto viene desde que su mensaje fue predicado, como se vio en el sermón anterior, en Lucas 4. A partir de ahí ha estado predicando y predicando y predicando y predicando, pero aquí hay un giro.
Jesús pasa de la multitud a una relación más íntima, más personal. Pasa de un montón a un grupo más pequeño. Y ese es el giro que empieza a ver aquí. De tal punto que aunque Él sigue predicando a las multitudes y tienen que hacerlo porque tienen que escuchar su mensaje, Él empieza a concentrarse en un grupo más reducido. Sin dejar las multitudes, pero la meta no son las multitudes. Es un poquito más profundo eso. Aquí vemos a un Jesús que empieza a llamar no simplemente a ayudantes. Él quiere mostrarles su autoridad y soberanía para que estos que empieza a llamar se vuelvan la base sobre la cual edificar su comunidad de fe, la iglesia. Recuerden, Jesús, nosotros lo podemos ver ahora de esta manera. Ellos en ese momento no, pero nosotros sí. Jesús está edificando una comunidad, un cuerpo. Y para edificarlos tiene que buscar una base, sus discípulos o apóstoles, sobre lo cual edificar, porque Él no iba a estar para siempre en la tierra. Claro, ahora nosotros lo podemos ver así. En ese momento ellos no lo entendían. Así que en este momento, aquí, Él está empezando ese proceso de predicación para anunciar el Evangelio y a partir de ese proceso de anunciar el Evangelio, atraer, empezar a llamar a algunos de esa multitud. Y ahí tenemos a Pedro. El texto nos sitúa en el mar de Galilea o, como dice algunas versiones, el lago de Genezaret. Era un lago, bueno, para nosotros en nuestras latitudes, pensar en un lago es como pensar en el Arenal. Eso es un charco comparado a ese lago. O sea, realmente usted estaba en el centro y usted no veía la orilla. Era un mar, era muy grande en ese caso. Para nosotros, en nuestro contexto geográfico contemporáneo, era un lago. Para el contexto de ellos era un mar. ¿Por qué? Porque usted no veía la orilla en ese caso. O sea, era muy grande. Un mar inclusive salado y que podía usted pescar. Así que lo usaban para pescar. Y ahí tenemos a unos hombres expertos. Yo no sé aquí si usted alguna vez ha tenido la experiencia de ir a pescar, aunque sea en un río. Bueno, ahí está mi papá que muchas veces fuimos a pescar a un río. Un río ahí allá en Guanacaste. Tampoco es que era una gran cosa, ¿verdad? Pero hay que tener paciencia. ¿Sí? Los que han ido saben que hay que tener mucha paciencia para hacerlo. Y a veces puede uno ir y no obtener absolutamente nada. Pues aquí tenemos a Pedro y compañía expertos. La mejor hora para pescar era la noche para ellos. Principalmente cuando era una noche tranquila y no había tormenta. Era el mejor momento. Aquí tenemos a hombres que han estado toda una vida pescando, expertos en el arte de pescar. Y pasaron la peor noche de su vida. Y es ir a pescar y no traer nada. Lo peor. Saber que la noche es perfecta. Saber que el mar se ve y es perfecto. Vieron los peces y no pescaron nada. Absolutamente nada. Es una noche de fracaso. Imagínense lo que es amanecer después de esa noche, donde todo parecía ser óptimo para pescar. Y usted simplemente está lavando las redes sin ni un solo pescado. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de imaginarse qué sentiría Pedro. Pedro está casado, ¿sí? Tiene una suegra. No se dice el nombre de la esposa, pero si tiene una suegra, por algo de tener una suegra, ¿verdad? No creo que se la haya hecho de puro gusto. Digo yo, no sé. Si tiene suegra, está casado. ¿Verdad que sí? No tengo nada contra ningún tipo de suegra, ¿verdad? Pero me es chistoso que la Biblia solo mencione a la suegra. Así que tiene familia, tiene que mantenerlas. Había salido el día anterior con esperanza, con el optimismo, con el deseo.
con las condiciones climáticas listas para pescar y llevar comida. Ese era su sustento. Dejaba una parte para él y lo otro lo vendía, lo canjeaba. Tenía para la semana. En la mañana está, ¿qué le voy a decir a la doña? Mi suegra, ¿qué me va a decir la suegra? Mis queridos hermanos, imagínense a Pedro y sus compañeros en silencio, lavando. Ahí apareció un tal Jesús. Pedro no forma parte de la multitud. Pedro está ahí terminando su jornada de trabajo. Cuando llega Jesús, se sube a su barca y le dice, corrémela un poquito. Ese es el escenario. Y él se sube a la barca y empieza a correr la barca para que Jesús predique. Y ahí está Pedro. ¿Y este qué estará haciendo aquí? Yo necesito irme para la casa. Pasé toda la noche en vela. O sea, no durmió en toda la noche. Y ahí está Jesús predicando. Y yo necesito ir a dormir. ¿Por qué? Porque tengo que ver qué hago. No llevé nada para la casa. Y ahí está Jesús predicando. ¿Cuánto tiempo ha predicado Jesús? ¿20 minutos? ¿30 minutos? ¿40? ¿50? ¿Una hora? No lo sé. Es en medio de ese momento que termina, que creo yo que Pedro dijo, por fin, ahora sí ya me puedo ir, se le devuelve y le dice la cosa más ilógica. Un carpintero, ¿qué sabe un carpintero de pescados? Jesús es carpintero. Él y su padre no fueron pescadores, tenían otra profesión, no sabían nada. Y le dicen, mira, boga mar adentro. Si usted hubiera sido Pedro, ¿qué le hubiera dicho? Boga mar adentro, suave. Un carpintero le dice a un pescador experto, mira, allá debes llevar la barca. Y es aquí, en este mandato divino de Jesús, para con Pedro, que no sé qué tanto sabía Pedro de Jesús, no lo sé, no estoy tan seguro, realmente no logro perfilar qué tanto ha escuchado de Jesús. Este sí creo que es el primer momento de mayor contacto, Jesús con Pedro, ahí en la barca, ¿ok? Y le dice básicamente esto. Y aquí hay una respuesta de Pedro. Hay una respuesta que puede usted observar un destello de fe antes de un milagro. Pedro le dice, maestro, toda la noche hemos trabajado, no hemos pescado nada. O sea, desde la perspectiva del pescador experto, mira, lo que me acabas de decir no tiene sentido. Ya lo hemos hecho todo, toda la noche. Y ya es de día, los peces no van a estar ahí. No van a estar ahí. Pero, me encantan los peros. Más cuando vienen en la Biblia. Póngale atención, lo hemos dicho varias veces. Cuando hay un pero, wow. Pero, ya que tú me lo pides, en esta versión, en otra versión que encontré, ya que tú me lo pides, lo haré. Qué fe. Rompe con la lógica. Rompe con la situación. Aquí vemos este gran conflicto. Y mis queridos hermanos, déjenme mostrarle y anticiparle ese conflicto. Esto lo vamos a vivir como discípulos de Jesús. Viviremos en conflicto. ¿Por qué? Porque rompe todo lo que nos han dicho. Rompe todo lo que nos han enseñado. Rompe todo lo que el mundo dice que usted debe ser y hacer. Todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque este mundo no entiende de la fe en Cristo Jesús. No entiende. La fe no se puede medir. La fe no se puede razonar. La fe no es un asunto que diga, bueno, déjeme calcular. Hay momentos en que no funciona así. La fe es una profunda convicción en lo que Dios ha dicho y en sus promesas. Marcos Vidal en una canción dice que tus promesas son mi realidad. Yo vivo por fe
y no por vistas. Entonces, lo que alguien me dice que debo hacer, yo simplemente te debo decir, ¿y qué es lo que la Biblia me dice que debo hacer? Por eso, ante el dolor y la tragedia, como cristianos nosotros no caminamos diciendo, ¿por qué me pasa esto? La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas buenas les ayudan a bien. Dice así, todas las cosas buenas. No, todo nos ayuda a bien. Todo es todo, aunque no lo entendamos. Nos encantaría que la fe fuera un asunto más razonable de entendimiento, pero la fe a veces rompe eso. Aquí Pedro lo vio de esa manera. Su fe sumisa, su fe obediente, su fe fue la forma en que logró ver un milagro. ¿Por qué es un milagro esto? Porque lo dijo Jesús, que no sabía nada de pescar, porque no era el momento para pescar, porque simplemente tiraron la red y se llenaron. Nunca habían visto eso, jamás de los jamases. Y era un milagro en Pedro por su reacción posterior. Lo que produjo, más que los peces llenando las barcas, es lo que produjo en la vida de Pedro y compañía en ese sentido. Y es que ese milagro, uno puede decir, ¿qué produjo ese milagro? Pedro, muy probablemente usted hubiera dicho, bueno, estaría feliz, 2 barcas llenas de peces al punto que se estaban hundiendo. Nunca en su vida han pescado ni pescarán algo así. Desde un aspecto muy mundano diríamos, 1 mes sin trabajar. ¡Aleluya! ¡Qué milagro! Pero mis queridos hermanos, no fue la reacción de Pedro. Apártate de mí porque soy un hombre pecador. El milagro produjo en Pedro un cambio radical de vida. Se vio a sí mismo porque está viendo la gloria de Dios al frente. Y dijo, esto no solamente es cualquier hombre, hay algo que no entiendo de Dios aquí. Soy un pecador. Pedro estaba viendo la gloria de Dios. La gloria de Dios produce algo importante en nuestras vidas. 1, nos reconocemos pecadores. Mis queridos hermanos, a Pedro ya no le importó los peces. Ya no le importó lo material. Ahora le interesaba ver la gloria de Dios en su máxima expresión, Jesús. Y es aquí donde ocurre este gran cambio en la vida de Pedro. Pedro es un pescador y es Jesús donde va a su mundo, a su barca, a su realidad y la cambia. Pedro era un hombre extremadamente ocupado, no estaba de vago. Pedro estaba trabajando y fue ahí donde Jesús lo visitó y le hizo un cambio radical de vida, de ser pescador a seguir siendo pescador. ¿Vieron el cambio de vida? Él era un pescador y ahora va a seguir siendo un pescador. ¿Saben cuál es la diferencia? Jesús le da propósito a su vida. Él sigue siendo pescador. Sí, va a seguir siendo pescador, no ha cambiado. Pero ¿saben qué ha cambiado? El énfasis. Ya no va a dedicarse a pescar peces, va a dedicarse a pescar vidas para la gloria de Dios. Él le cambió el sentido a su trabajo, pero seguirá siendo pescador. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque de una u otra manera significa que lo que ya nosotros somos, lo único que necesita es reenfoque de vida en Jesús. Eso es todo. Si soy ingeniero, si soy doctor, si soy administrador, si soy abogado, si soy un operario, lo que hago lo reenfoca para seguir haciéndolo, pero ahora con un propósito: servirle a la gloria de Dios.
desde ahora serás pescador de hombres o de personas, como lo decía esta versión. Y llegando a tierra firme, dejándolo todo, o sea, las dos barcas, está arriba de peces, todavía saltando, todo lo dejó. Imagínense la frustración de la noche. Y ahora ya no hay frustración. Ahora la gloria de Dios lo abarca todo en él. Y le siguió también los hijos de Zebedeo. Lo dejaron ahí, se quedaron los demás. Y supongo que debió haber dicho, llévenle ahí a la señora y a mi suegrita, díganle que nos fue muy bien en la noche, los veo más tarde, chao, chao, y pum, detrás de Jesús. No sé qué habrá pasado. Por cierto, una vez más, preguntas cuando esté en la eternidad. Pedrito, ¿cómo te sentiste en ese momento? ¿Qué pasó con tu suegra? ¿Qué le dijiste en ese día? Está interesante, ¿verdad? Tenemos una eternidad para hacer algo. Ya les he dicho un montón de veces, ¿qué hace uno en una eternidad? No sé usted, pero yo tengo muchas preguntas. Espero acordarme de todas, ¿verdad? Porque no me puedo llevar un papelito ni la computadora al otro lado para decirlas. Espero acordarme de todas esas preguntas que tengo para decírselo y sentarme con Pedro y hacerle una muy buena entrevista por un buen tiempo. De todas esas cosas extraordinarias que él experimentó al tener la gloria de Dios en su barca. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué nos enseña este pasaje? Aunque pueden brotar del pasaje muchas verdades que se conectan con toda la Biblia, y sería extraordinario hacerse la pregunta qué era lo que Jesús estaba enseñando y qué era lo que Pedro escuchó de lo que Jesús estaba enseñando, que se asocia con este extraordinario milagro que cambió su vida. Su vida fue cambiada. El milagro fue cambiar la vida de Pedro y de los hijos de Zebedeo para que se volvieran los discípulos de Jesús. Yo quiero enfocarme solo en tres verdades, tres fundamentos, tres principios, tres doctrinas, como usted quiera llamarle, que creo yo emergen de ese pasaje para ayudarnos a ser discípulos de Jesús. La primera verdad es este gran contraste que hay entre la soberanía de Dios que gobierna sobre el fracaso y el esfuerzo humano. Sobrepasa nuestro esfuerzo y sobrepasa, mis queridos hermanos, nuestro fracaso. Vamos a fracasar más que el éxito que vamos a lograr. Pero la soberanía de Dios sigue siendo sobre todo lo que este mundo puede ofrecer. Y es aquí donde entonces ocurre un gran desafío. O dependo de mi propio esfuerzo para vivir, o dependo de la soberanía de Jesús para vivir. Si usted depende de su propio esfuerzo, le recomiendo tener cuidado porque el fracaso lo va a arruinar. Pero si usted depende de la soberanía de Dios, entonces un fracaso no es un fracaso. Es una oportunidad para humillarme y creer en este Dios que me acaba de cerrar una puerta, pero que me abrirá otras adelante. ¿Ven la diferencia? El resultado es completamente diferente. Cuando hay una dependencia total en mi propio esfuerzo, van a estar las redes vacías en mi vida, hablando metafóricamente. Pero cuando dependo de la soberanía de Dios, el éxito no va a ser el punto de llegada. El punto de llegada es el proceso que Dios me ha llevado para cambiarme a mí. Así que el éxito no está en obtener ni llegar a la meta. El éxito está en el proceso de transformación y cambio en mi vida y en todo lo que está en mi alrededor. La meta no es otra cosa que discipulado, transformación, cambio. Esa es la meta. Así que no nos interesa llegar a la meta, nos interesa el proceso para llegar
ahí. En nuestra actualidad se hace demasiado énfasis en mostrar el final. ¡Wow! Llegó a $1 millón. Tiene 1 millón de seguidores. ¡Wow! Metió 7 goles en el mundial. Obtuvo la copa. ¿Me explico? Solo el final. Nadie ha hecho la pregunta de, para llegar ahí, ¿cuál fue el proceso? Mis queridos hermanos, nosotros nos vamos a concentrar en el proceso. ¿Ok? Porque tenemos un pequeño problema. Nuestro final, ¿saben cuál es? La eternidad. O sea, nuestro proceso no se termina en esta vida. Se termina cuando muramos. ¿Sí? Vamos a seguir siendo discipulados el resto de nuestras vidas. No va a llegar un momento en que diga, me gradué de discipulado, ya no necesito más discipulado de nadie. Ahora soy el maestro de los discípulos. Eso nunca va a pasar. Por lo tanto, significa que vamos a requerir procesos siempre de vida, en etapas diferentes de vida. No es el mismo discipulado para niños, para jóvenes, para adultos mayores, para adultos de los adultos mayores y los que están más adelante. ¿Me explico? Para no decirles viejos. ¿Sí? O sea, necesitaremos siempre procesos de discipulados en nuestras etapas de vida y donde quiera que estemos. Quien quiera vivir la vida sin discipulado no está siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque no hay discipulado verdadero sin renunciar al control. Requerimos que Jesús tenga el control. Es más, este es un planteamiento que tiene que tener en mente. O soy uno de la multitud o empiezo a ser un discípulo. Y es diferente uno y otro. Son diferentes. O soy de la multitud que escucha el Evangelio, ¿sí? O soy realmente un discípulo que sigue a Jesús. Son dos cosas diferentes. Y van a empezar a observar en los próximos mensajes y sermones cómo se mencionan a ambos, pero tienen diferentes cosas. Yo he escogido ser uno que quiere ser discípulo, no de la multitud. Segunda verdad. La visión de la gloria de Dios. Esta visión de la gloria de Dios produce humillación y convicción de pecados. El orgullo hace que una persona se aparte de Dios y no quiera seguir a Dios, pero cuando uno ve la gloria de Dios y se rinde ante la gloria de Dios, ¿qué va a producir? Soy hombre pecador, apártate de mí. La visión de la gloria de Dios produce en mi vida un reconocimiento de que soy pecador. Y así se inicia el discipulado, por cierto. El discipulado se inicia diciendo, no soy digno, soy un pecador. Definitivamente necesito a Dios porque si no, ¿qué me puede salvar? Un discipulado bíblico inicia viendo a Dios en su gloria y reconociéndome necesitado de Dios. No inicia diciendo, necesito el discipulado, es que soy muy carga y quiero ser mejor. El discipulado no es para que usted sea mejor, es que usted no es mejor. Usted es un pecador. Y lo único bueno que puede haber en mi vida es Dios. Nada más. Lo que tengo de bueno, ¿saben de dónde sale? De Dios. Por lo tanto, el discipulado no me va a hacer mejor. El discipulado me va a ayudar a entenderme qué mal y qué peor soy. ¿Para qué? Para depender de Dios. Es un cambio de énfasis. El cristianismo y Jesús no vino a la tierra para ser mejores seres humanos. No creo que eso sea el objetivo. Un moralismo de ser buenos. Mis queridos hermanos, no lo somos. Somos pecadores. ¿Qué vino Él a hacer? A salvarnos de nuestros pecados para que la gloria de Dios inunde nuestras vidas, de tal manera que lo bueno en nosotros sea la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a decir, no, es que yo soy muy bueno,
termino pasando de una persona que se cree buena a una persona orgullosa que se cree buena. Y eso es lo peor que puede haber, el peor engaño. El orgullo es el peor engaño, inclusive el orgullo de ser bueno. El orgullo es pecado. Es mejor partir de la humildad diciendo y reconociéndonos, soy pecador. De paso, no hay ningún hombre bueno, ningún ser humano bueno. Ya Jesús lo dijo, ¿a quién llamas bueno? No hay nadie. El mismo Jesús lo dijo. Así que es un engaño. Por lo tanto, un verdadero discípulo se quebranta ante la gloria de Dios en ese caso. Y la tercera verdad es este proceso de transformación que hace Jesús. Ese proceso de transformación que inicia interna y se expresa externamente. Ese proceso es extraordinario. Pero ¿saben dónde inicia? En el fracaso. En una noche total de fracaso. Así que las tragedias, el dolor y el sufrimiento es una oportunidad para volvernos y refocarnos otra vez en Dios. De tal manera que Él sea el que expanda nuestro entendimiento. Es decir, hay más cosas importantes que esta situación. ¿Y saben qué es? Dios mismo, quien tiene el control de todo. Ni la misma muerte escapa a esa realidad. Para que Él en ese dolor y en ese proceso nos cambie de adentro hacia afuera. Y es por eso que aquí nosotros podemos ver ese proceso en Pedro. Jesús no envió a predicar a Pedro de una vez. Él lo cambió. Primero, que él ya no dependiera de sí mismo. Su pesca fue un fracaso. Ya no depende de sí mismo. Depende de la palabra de Dios. Pero también expandió su fe. Lo vio, Él lo hizo ver un milagro que en su realidad y en su mundo era imposible que pasara y pasó delante de Él, haciéndole que se arrepintiera de sus pecados. Y ojo, Jesús nunca le dijo, tú eres un pecador, debes arrepentirte. Jesús nunca le dijo nada de eso. Simplemente le mostró la gloria de Dios. A una persona que busca profundamente una relación con Dios, sabe que al mostrar la gloria de Dios en su vida, va a reconocerse como un pecador. Ay de mí, soy un hombre pecador de labios inmundos que ha visto la gloria de Dios. Esa es la oración. Y a partir de ahí lo transformó y lo llamó. Ahora vente conmigo, que te voy a reenfocar en tu trabajo de pescador. Me encanta cómo lo hace Jesús. No le dice, mira, ahora te voy a hacer un carpintero de hombres. No, yo te voy a convertir en un pescador. Lo que tú sabes como pescador, ahora sirve para el reino de Dios. ¿Cómo? Vente conmigo y lo vas a aprender. Vas a tener 3 años de entrenamiento. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! La gloria de Dios y el Espíritu transformando. Cerremos acá. ¿Qué te dice el texto? ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué te está diciendo Dios a tu vida? Hagamos un examen de conciencia. Recuerden que dicen las Escrituras que la Biblia es un espejo. Como espejo nos muestra quiénes somos. Es el primer punto de partida. ¿Quién soy? Y un par de preguntas para que usted reflexione. ¿En qué descansa tu confianza? ¿En qué confías? ¿En qué confías ahora? Ahora, tal vez usted dirá, ¿y cómo sé yo eso? Hazte la pregunta. ¿Qué pasa hoy si te quedas sin trabajo? ¿Qué pasa hoy si tus cuentas se cierran? ¿Qué pasa hoy si nos quedamos sin casa? La tragedia en Venezuela es horrible. ¿Saben por qué? Porque mucha gente no solo perdió familiares, amigos, personas muy queridas, sino que se quedaron sin nada. Sus casas no sirven. No sirven.
Literalmente, muchas familias, cientos, no manejo el número, se quedaron sin nada. Era una zona habitacional y quedaron en la calle. Eso es lo más trágico, de todo lo trágico, de lo trágico que están viviendo esas personas. Pero ¿qué pasaría si nosotros vivimos una experiencia de esas? No sé usted si se le acelera el corazón y empieza... Yo sí me pongo a pensar. Y la pregunta es, ¿en quién confío? ¿Qué me da seguridad? ¿Qué me da paz? Perderlo todo eso, hay algo de eso que me deja así como, "Ah, ¿y ahora qué haré?" O a pesar de eso, mi confianza está puesta en Dios. Señor, confío en ti. Confío en ti. ¿Has pasado por la experiencia de Pedro, donde ver la gloria de Dios realmente te ha cambiado? ¿Sigues al Jesús de la multitud, que tan solo lo escuchas de lejos, o sigues al Jesús de la barca, ante cuya santidad te sometes? ¿A quién sigues? Esta pregunta tenemos que hacérnosla. O sigo al Jesús de la multitud, donde no me conoce, donde solo lo oigo y me siento bien, veo el milagro y digo, qué bonito, wow. O realmente sigo al Jesús que está ahí en la barca, Él y yo, nada más, donde su santidad, su gloria me afecta profundamente a mí. ¿A quién sigo? Permítame hablar un poco de consuelo. ¿Dónde encontramos nuestro consuelo en medio de nuestra realidad? Y es que aquí, mis queridos hermanos, necesitamos constantemente aferrarnos a Dios, porque ¿qué pasa con nuestras vidas cuando tenemos fracasos, cuando pasamos una noche sin nada? Como lo llamó un anterior hombre, esa noche oscura del alma, donde parece que Dios no está. ¿Qué hacemos en esos momentos donde tenemos redes vacías, barcas vacías, donde definitivamente me siento vacío completamente? ¿Dónde encuentro el milagro? ¿En quién confío? ¿Quién es mi consuelo en medio de esa realidad que usted pudo vivir, que está viviendo o podrá vivir? Mis queridos hermanos, si hay un milagro que tiene que haber en tu vida, no es económico, no es monetario, es el milagro de saber que Cristo es tu único consuelo. De que no importa lo que pase, no importa esa realidad, Él sigue siendo tu único consuelo en la vida. Solo Él. Usted espera en la palabra, usted boga mal adentro, cree que Él va a hacer el milagro de estar contigo ahí, aunque las redes estén vacías. El gran milagro es saber que Él está contigo mientras haces tu trabajo o mientras vives tu vida. Él es tu consuelo. Y por último, necesitamos dirección y crecimiento. No es posible pretender ser discípulo si no tenemos la meta de crecer, de movernos hacia ser pescadores de personas. Nuestra dirección está bien dada. Vamos a seguir a Jesús. Así que en medio de esa realidad vamos a rendir todo lo que tenemos a Él. Nuestra barca, nuestro conocimiento, nuestro tiempo, nuestras finanzas, nuestras familias, todo. No se vuelve lo sabio que yo soy, sino lo rindo a Él para que Él sea quien dirija, controle y transforme mi vida. Y por lo tanto, Él sea el que me enrute hacia su propósito eterno. Dejarlo todo no es renunciar a lo que tengo, es reenfocarlo y ponerlo a su servicio. Pedro no dejó de pescar peces
mientras pescaba al servicio de Jesús. Él siguió trabajando su vida porque había que alimentar a su familia. En ese caso, usted lo puede ver al final del Evangelio de Juan, donde ya Jesús había muerto y le dijo a uno, vamos a pescar, y se fueron a pescar. Y Jesús nunca los regañó ni les dijo que no, que eso ya no lo iban a hacer jamás. Su vida estaba reenfocada en seguir a Jesús. Así que, ¿qué es dejarlo todo? Es que Él me provea dirección, es que Él me provea crecimiento, es que Él me conteste a la pregunta es ¿qué hago con mi vida? Y como esto que tengo lo pongo a tus servicios para tu gloria y tu honra. En otras palabras es ceder el control de mi vida a Él y que Él sea el que dirija para su gloria y su honra. Hacerse la pregunta, Señor, ¿para qué me has creado? ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo ayudar a otro? ¿Cómo puedo ayudar con mis dones, mis habilidades, mi tiempo, mis recursos, mis capacidades, mis contactos, las relaciones? ¿Cómo hago que otros conozcan de ti o ayudar a otros a acercarse a ti en medio de su realidad, en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor? ¿Cómo puedo dirigir y ayudar a otros? De eso se trata el crecimiento y la dirección de Dios en nuestras vidas y discipulado. Cerremos con unas conclusiones, mis queridos hermanos, de este texto. Básicamente, pensando en que como discípulos necesitamos disciplina. Disciplina no es otra cosa que rendir nuestros afectos, nuestro tiempo en oración a Dios, en lectura de la Biblia y en otras áreas. La disciplina no es otra cosa de decir, antes de tomar una decisión, dedico mi tiempo en oración para que otros me aconsejen. Antes de que pase una situación difícil, lo pongo en oración. Ayer mi esposa andaba visitando a un tío que estaba enfermo, muy enfermo, algunos se dieron cuenta. Y pasé por ella tuve la oportunidad de también entrar a verlo al Señor. Y tuvimos unos minutos para orar por él, porque estaba ahí con una seria situación le están dando días de vida. Y en medio de la oración, lo único que oramos fue paz, para que ella descansara. Él falleció ya, hoy en la madrugada. Y es bastante contradictorio las emociones en medio de decir, qué dicha que ya falleció, que ya descansara, pero a la vez ese dolor no tanto lo tengo yo porque no era muy cercano, un poquito más lo tiene mi esposa, por ese conflicto, pero había que orar por paz. ¿Qué se hace en medio de una situación como esa que usted no tiene el control? Lo pone delante del Señor y lo entrega a Él. No permitamos que el deseo profundo de mantener el control, de hacerlo a nuestra manera, de creer que yo tengo la razón, supere la oportunidad de la bendición de ponerlo delante del Señor y que Él sea el que nos guíe. Eso es disciplina y eso hace un discípulo. Se arrodilla a orar, aunque sea un minuto, para levantarse y caminar en fe en medio de su vida. Estamos sumamente ocupados y permítame decirlo así tan claro como pueda. Dios no busca personas sin ocupación. Dios siempre llama a personas muy ocupadas para ocuparlos en el reino de Dios. Preste la atención a Pedro. De hoy en 8 vamos a ver a otro que también estaba muy ocupado. Dios, déjeme decírselo tan claro como yo pueda, Dios no anda buscando vagos. A todos los que Dios nos ha llamado, somos gente muy ocupada y seguimos siendo ocupadas. No es que estábamos ahí diciendo, mira, no tengo nada que hacer. Dios, ¿por qué no me llamas a hacer algo? No, mis queridos hermanos, voy a serles bien honesto. Todos estamos bien ocupados y Dios se nos atravesó. En mi agenda no estaba convertirme, en mi agenda no estaba servir, en mi agenda no estaba nada de esto. Absolutamente nada. Y se me atravesó.
No me pidió permiso, simplemente dijo, este es el mejor camino para tu vida. Y cuando la gloria de Él se presentó a mi vida, me cambió. Yo dije, wow, sí, y aquí estoy. Y aquí está usted. Y sigue estando ocupado, ¿verdad que sí? ¿O acaso está ahí sin nada que hacer? No, todos estamos muy ocupados y nos seguiremos ocupando más. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando para servir en su reino. Y significa dejar el control de nuestras vidas para que Él asuma el control de nuestras vidas y nos reenfoque en su dirección. Ganamos más de lo que perdemos. ¿A qué te ha llamado Dios? Esa es la gran pregunta. ¿Qué te ha dado Dios? Porque Dios cambia, no para llevar gente al cielo. Eso va a pasar cuando usted se muera. Dios cambia para usarlo a usted para cambiar a otros. Esa es la manera como Dios lo hace. Te cambia a ti para que tú te vuelvas un cambio para otros. En otras palabras, Dios hace que tú seas el cambio que quiere ver en otros. Y por eso te cambia a ti. Así que usted se va a ir al cielo cuando se muera. ¡Qué bendición! Pero como todavía no se ha ido al cielo, así que no se siente a esperar el cielo. Mejor que el cielo baje. Que usted sea el cambio que quiere ver en otros, Dios. Y usted entonces se vuelve ese puente para decir, como Dios está cambiándome, así Dios quiere cambiarte a ti. Pongámonos de pie.